A ver, ¿qué pasaría si un asesinato nos lo contara la única persona que lo vio? Pero resulta que esa persona son, en realidad, tres hombres distintos atrapados en el mismo cuerpo. Uf, vamos a meternos de lleno en una historia que es, bueno, es un thriller psicológico, sí, pero también es una auténtica tragedia griega en plena época moderna. Y así, sin más, nos dan esta bienvenida tan enigmática. Te saludo. Has elegido bien. Uf, esto te mete de lleno en un laberinto mental desde el segundo uno. No es solo una invitación a seguir escuchando, ¿eh? Esto es, más bien, una advertencia. Porque lo que vamos a ver va a poner a prueba todo lo que creemos saber sobre la realidad y sobre la propia identidad. Y aquí está, digamos, el meollo de todo el asunto. La historia de un asesinato, sí, pero contada por un hombre que es, a la vez, tres personas. O sea, tenemos un solo cuerpo, un crimen, y tres narradores totalmente distintos. Y claro, cada uno tiene su propia versión de los hechos, sus propios recuerdos, sus motivaciones. La pregunta, por supuesto, no es solo quién fue el asesino. La pregunta clave es, ¿quién de ellos está diciendo la verdad? Claro, porque esto no va de un simple caso criminal, ni mucho menos. Estamos ante una auténtica tragedia contemporánea, en el sentido más clásico de la palabra. Y el escenario no es otro que Nueva York. Pero ojo, no es una postal. Aquí la ciudad, con sus rascacielos y su bullicio, se convierte en una especie de Troya moderna. Es el telón de fondo para una batalla de pasiones de las de siempre. Amor, odio, traición, venganza, lo de siempre, pero a lo grande. Y es que en el centro de toda esta tragedia tenemos un cuerpo habitado por tres personalidades distintas que además están en conflicto constante. El verdadero lío no está pasando en las calles de la ciudad, no, está pasando dentro de una sola mente. Son tres conciencias luchando por el control, por su propia existencia, y cada una está convencidísima de que ella es la real, y las otras son falsas. Es literalmente una guerra civil psicológica. Vale, pues para entender esta guerra, lo primero es conocer a los combatientes, ¿no? Vamos a empezar por el que dice ser el anfitrión, el original, por así decirlo, la identidad original, o al menos eso es lo que él cree. Se llama Cornelius Lewis. Soy una persona de carne y hueso, no un ente mental. Fijaos qué contundente. Para Cornelius es que no hay debate posible. Con esta frase, vamos, traza una línea en la arena. Él es el real, el de verdad. Los otros dos, para él, son simples ilusiones, fantasmas que se le han metido en la cabeza y en la vida. Es una declaración de guerra en toda regla por su propia existencia. A ver, la historia de Cornelius es bastante clara. Él se considera la persona real, nacido en el Bronx, punto. Afirma que los otros dos, Ambrosius y Sebastian, son simplemente ocupas de su mente. Y cree saber cuándo empezó todo, con el trauma del asesinato de su padrastro allá por el 73. Fijaos hasta qué punto lo vive como algo real, que culpa a Ambrosius, a uno de los ocupas, de beber demasiado y de estar fastidiándole su hígado, el hígado que comparten. Al final, él dice que es el que tiene que lidiar con el mundo de verdad. Pagar los impuestos, las facturas, se ve a sí mismo como el único cuerdo en un manicomio mental, luchando por recuperar el control de su vida. Pero claro, toda historia tiene como mínimo dos versiones. En este caso, tiene tres. Así que vamos a escuchar ahora la voz del segundo en discordia, el erudito Ambrosius Smith, un personaje que, con su sola existencia, contradice absolutamente todo lo que Cornelius acaba de contarnos. Si nos pinchan, ¿nos sangramos? Uf, menuda pregunta. Suena a Shakespeare, ¿verdad? Y no es casualidad. Con esta pregunta, Ambrosius Smith no está pidiendo permiso para existir, no. Está exigiendo que se le reconozca su humanidad. Él no se ve como una invención ni como un fantasma. Se ve como un ser con sus propios pensamientos, sus sentimientos y sobre todo con un sufrimiento que es muy, muy real. Y de hecho, Ambrosius se agarra a un término médico para explicar su propia existencia, la amnesia postraumática. Es ese estado de confusión y pérdida de memoria que pasa después de un evento traumático en el que no eres capaz de recordar lo que pasó justo después del golpe. Para él es sencillo, no recuerda absolutamente nada de antes del asesinato de su padrastro. Su vida, su conciencia, todo empezó en ese preciso instante de puro horror. Así que, ¿cómo es la realidad de Ambrosius? Pues es la de un profesor de literatura. Un tipo con una mente brillante pero también muy caótica. Su memoria consciente, como decíamos, arranca el día que encuentra a su padrastro, Tom Lester, asesinado. Después de eso, sufrió abusos terribles durante años, encerrado en un psiquiátrico, el Pilgrim State Hospital, y vive convencido de que le persiguen injustamente, en concreto un fiscal, T.W. Barnes. Así que su lucha no es solo por existir frente a los otros dos, es una lucha por mantener su cordura y su vida. Bueno, y entre el ancla a la tierra, que es Cornelius, y el torbellino caótico intelectual, que es Ambrosius, pues nos encontramos con la tercera voz, el que parece estar en medio de todo, el observador, Sebastian Hawthorne. No es nada fácil aceptar el papel de segundón. Esta frase lo dice prácticamente todo sobre él.
refleja su resignación, pero también su lucha. Sebastián no busca ser el protagonista como Ambrosius, ni tampoco anda reclamando ser el original como Cornelius. Él parece más bien un participante a la fuerza en esta guerra interna, alguien que, sencillamente, intenta sobrevivir al caos que monta a los otros dos. Y mirad, no hay nada que muestre mejor el conflicto entre ellos dos que los lugares donde viven. Por un lado, la casa de Ambrosius es una guarida sucia, caótica, a reventar de libros, papeles, periódicos viejos, el reflejo perfecto de su mente abarrotada. Y por otro, el apartamento de Sebastián, ultramoderno, minimalista, donde todo tiene su sitio. Refleja una necesidad casi desesperada de orden y limpieza. Es como si intentara, literalmente, quitarse de encima la suciedad de Ambrosius de su propia vida. La lucha diaria de Sebastián es un ciclo agotador. Básicamente, se despierta atrapado en la vida caótica de Ambrosius. De ahí escapa como puede a su propio apartamento, que es todo orden y limpieza. Y entonces se limpia de forma compulsiva, como para quitarse de encima, dice él, el hedor de Ambrosius. Pero es que además vive con un miedo constante a que la reapertura del caso del asesinato los destruya a todos. Él es el que parece tener más los pies en la tierra sobre el peligro real que corren. Vale, entonces ya hemos conocido a los 3 hombres que viven, o dicen vivir, en el mismo cuerpo. Y ahora llegamos al verdadero corazón del rompecabezas. Porque no tenemos uno, sino 3 narradores. Y cada uno tiene una versión de la realidad que es completamente diferente a la de los demás. Y lo peor es que son irreconciliables. Si ponemos sus afirmaciones una al lado de la otra, la cosa se vuelve abrumadora. A ver, sobre la identidad, Cornelius dice «soy el original». Ambrosius, soy un ser real y separado. Y Sebastián, soy un individuo distinto. Sobre los otros, para Cornelius son ocupas mentales, para Ambrosius, personalidades intrusas, para Sebastián, una fuerza caótica. Y sobre el asesinato, que es el origen de todo, para Cornelius fue el trauma que lo dividió, para Ambrosius el inicio de su memoria, y para Sebastián una amenaza legal que está a punto de explotar. Como veis, es que no hay por dónde cogerlo, no hay terreno común. Entonces, la pregunta del millón es inevitable. Cuando la realidad está tan fracturada, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Es uno de ellos el real y los otros son producto de una enfermedad? ¿O son los 3 simplemente facetas de una única persona traumatizada? ¿Y si los 3 son, a su manera, reales? La historia, desde luego, no da ninguna respuesta fácil. Y todo nos lleva a esta frase final del prólogo del libro: nada es lo que parece. Y con eso nos quedamos, suspendidos en la más absoluta incertidumbre. Es el resumen perfecto de este viaje a una mente donde la verdad es totalmente relativa y la identidad es un auténtico campo de batalla. Un acordatorio de que a veces la realidad de verdad, es mucho más extraña que la ficción.